Alabado sea Alá, Señor del universo. A Él le glorificamos y a Él le pedimos perdón. Me refugio en Alá del mal de mi propio ser y del mal de nuestras malas acciones. A quien Alá guíe, nadie lo podrá extraviar, y a quien Alá extravíe, nadie lo podrá guiar. Atestigo que no hay nada ni nadie que merezca nuestra adoración salvo Alá, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, con su familia, con sus compañeros hasta el día final. Hermanos y hermanas en la fe, teman a Alá como merece ser temido y no mueran sino salvo como musulmanes. Y oh creyentes, teman a Alá y no hablen solamente sino con fundamento, que Él así perdonará vuestras faltas y vuestros pecados, y respeten los lazos de parentesco, pues ciertamente Alá los observa. Hermanos y hermanas, la creencia en los bellos nombres y atributos de Alá es fundamental dentro del Islam. Alá tiene muchos nombres que nos enseñó a través del Corán y de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Alá en el Corán: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dice, de Alá son los más bellos nombres. Pídele por ellos o pídele a través de ellos, y deja a aquellos que reniegan de sus nombres, porque ellos tendrán un castigo por aquello que hicieron. Dentro de esta aya, y por ejemplo dentro del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, en el que dice: oh Señor, te pido por todos los nombres por los cuales te hayas denominado a ti mismo, o que hayas revelado en tu libro, o hayas enseñado a alguna de tus criaturas, o por aquellos que te reservaste en tu conocimiento. Es un hadith auténtico. Vemos las siguientes reglas. La primera es de que todos los nombres de Alá son bellos y son perfectos, ¿sí? De que a Alá le pertenecen los mejores nombres, ¿sí? Por eso dice Alá en el Corán, dice: Lillahi al-asmaul husna, ¿sí? De Alá son los más bellos nombres. Dos, de que estos nombres no tienen un número, ¿sí? No podemos decir de que Alá solamente tiene cierto número de nombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hadith, en el dicho del profeta, se menciona aquellos con los que te mencionas, que son por ejemplo los que vemos en el Corán, los que te revelaste en el libro, ¿sí? Y en la tercera parte dice aquellos que te reservaste, ¿sí? Que son ocultos para la gente. Esto quiere decir de que los hombres no conocen todos los nombres de Alá, glorificado y majestuoso. O sea, hay nombres que solamente Él lo sabe. Entonces, de Alá son los nombres más perfectos, son un número que no conocemos. Hay un hadith donde se refiere de que Alá tiene 99 nombres, y quien los memorice y sepa cómo actuar con ellos entrará al paraíso. Esto dicen los sabios, de que no encierra solamente que Alá tenga 99 nombres, sino es como decir, por ejemplo, yo tengo tanto dinero, pero el que digas que tienes en un lado dinero no significa que no tengas en otro lado cierta cantidad, ¿sí? El que diga 99 nombres, ahí se refiere a quien los memorice y actúe con ellos. Otra regla dentro de los nombres de Alá es de que no debemos decir sino solamente lo que tenemos a través de lo que es el Corán y a través de los dichos del profeta. ¿Esto qué quiere decir? De que nosotros no debemos de llamar a Allah con nombres que los filósofos han pensado, o con nombres que no están en el Corán,
ni en la Suna. Esto pasa mucho porque mucha gente se pone a hablar cosas de Alá y cosas de la divinidad que no saben, y eso los lleva a pensar, diciendo si Alá dijo esto, entonces debe de ser así, sacando conclusiones propias, y esto es algo en lo que debemos de tener mucho cuidado, no hablar cosas de las que no sabemos. Ahora veamos algunos de los bellos nombres de Allah. Debemos de recordar que muchas personas no saben, por ejemplo, que Alá, si dicen, ¿qué es Alá? Creen que es otro Dios diferente, que es una divinidad diferente al de los cristianos y los judíos. Alá es, dicen los sabios, que es el nombre propio de la divinidad. Otros dicen que viene de Al-Ilah, que proviene como si fuera la divinidad, y muchos no saben que los mismos cristianos y judíos, que a ellos en árabe, en sus Biblias viene el nombre de Alá, y que ellos así le llaman a la divinidad, le dicen Alá. Alá es al que se merece toda la adoración, es a quien debemos de siempre dirigir nuestras súplicas y nuestras oraciones. Es el Señor, Ar-Rab, es a quien nosotros nos debemos de rendir. Por eso en las oraciones hacemos todo tipo de humildad, por ejemplo, el inclinarse, el postrarse, es de que reconocemos de que Él es el único Señor a quien nos debemos de rendir, a quien tenemos que ser humildes ante Él. Uno de sus nombres es Ar-Rahman, el más misericordioso. Dijo el profeta, la paz sea con él, dijo, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dijo, los misericordiosos tendrán misericordia del misericordioso, sean misericordiosos con los que están en la tierra, y aquel que está en el cielo será misericordioso con ustedes. ¿Esto qué quiere decir? De que la misericordia que Allah tiene con nosotros es inmensa. Sí, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, ¿se sorprenden acaso del amor que tiene una madre con su hijo? Pues ciertamente Allah tiene más amor hacia el creyente que el amor que tiene una madre con su hijo. Otro de los nombres de Allah es, por ejemplo, Al-Quddus, que es el santo, que es el libre de todo defecto. ¿Sí? Santificado sea Allah de todo defecto. Por lo tanto, Al-Qudus es uno de sus nombres, de que Él no tiene alguna imperfección, de que todo tipo de un hombre malo o algo que no sea conforme a Allah se merece, no le pertenece a Allah. Uno de los nombres de Allah también es Al-Khaliq, que es el creador, de que Él es el creador de todas las cosas. No hay nadie que sea socio en todo lo que vemos de esta creación, de esta tierra. Solamente Allah es el creador de ello. Por lo tanto, debemos de reconocerlo diciéndole, tú eres el creador, ¿sí? Otro de los nombres de Allah que debemos de tener siempre en cuenta, y eso lo hacemos en nuestras oraciones, en nuestras súplicas diarias, es de que Él es Al-Malik, es el rey. ¿Sí? Habrá en esta tierra, habrá reyes, pero por ejemplo en el Corán nos menciona en la primera sura, dice Maliki Yawmiddin, es el rey del día de la retribución. Y en otras ayas dice que nadie hablará sino excepto con su anuencia, de que nadie hablará sino excepto con su permiso, de que los hombres deben de reconocer de que está bien, hay reyes en esta tierra, pero el único que se merece el nombre de el rey verdadero es Allah, porque en el día del juicio todos los reyes no hablarán excepto sino el rey Al-Malik, a quien Allah le dé el permiso. Encontramos muchos nombres en el Corán, muchos nombres en la Sunna, por eso es importante para los musulmanes y las musulmanas que se esfuercen en conocer esta parte que es muy importante dentro de la religión. Hermanos y hermanas, deben de saber de que mientras más conozcan sobre los bellos nombres de Allah y sobre sus nobles atributos,
puede ser un medio para que sus súplicas sean respondidas, utilizando estos nombres dentro de sus súplicas. Por ejemplo, si en un momento ustedes necesitan de provisión, tienen dificultades económicas, la mejor manera de pedirle a Allah es, por ejemplo, oh Allah, tú eres el proveedor, el Razak. El proveedor es uno de los nombres de Allah. Si uno necesita y está en dificultades para esto, uno le pide a Allah a través de que Él es el proveedor, le puede pedir. Si uno, por ejemplo, se arrepiente, dice, tú eres el Gafur, eres el perdonador, oh Allah, me arrepiento frente a ti, porque tú eres el perdonador. Los nombres y atributos el conocerlos hace que la fe del musulmán aumente. Deben de saber de que el conocimiento, y más en este caso si es de Allah, debe de influir en sus acciones, porque no sirve de nada de que uno conozca si no influye en las acciones de la gente. ¿Y cómo es que influye el que realmente uno conozca a Allah en la creencia y en el comportamiento de la gente? Si ustedes se fijan, mucha gente dice, yo creo en Dios, yo me encomiendo a Él, pero no influye en sus acciones. ¿Por qué? Porque realmente no lo conocen. Dijo uno de los sahabas que realmente el conocimiento de Allah es que uno le tema, que eso influya en los actos que hacen. Por ejemplo, si la gente supiera de que Allah es el sabio, que es el alim, que es el jabir, por ejemplo, algunos sabios dicen que esto significa que Él sabe hasta lo más recóndito que hay. No harían tantas cosas, por ejemplo, a escondidas. Dicen, yo me escondo porque la gente no me ve. Si saben de que Alá es el que todo lo ve, el que todo lo escucha, ¿cuántas palabras, si recordáramos en ese momento de que Alá es el que todo lo escucha, cuántas palabras no hubiéramos dicho, hubiéramos dejado de decir por miedo, con la pena, con la vergüenza que uno tendría frente a Alá decir estas cosas? Si sabemos que Él es el que todo lo sabe, podríamos decir, mucha gente dice, yo puedo engañar a fulano, pero no sabe que Alá es el que todo lo sabe, Alá es el que lo ve, Alá sabe que Él es quien engaña, Alá sabe quién es quien roba, Alá sabe quién es quien habla mal de los demás. Él es el que sabe todo, Él es el que escucha. Por lo tanto, eso debe de influir dentro de la persona. Y si eso realmente afecta, es cuando ya logramos lo que queremos, de que la fe sirva para el comportamiento del musulmán y de que éste lo lleve al camino bueno. Y por último, un consejo, y eso lo viene también en el Corán, y Alá recrimina a la gente que habla sobre Dios lo que no sabe, que habla sobre Alá lo que no sabe, y eso lo pone, por ejemplo, al lado del shirk, ¿sí? Dice, no cometas politeísmo frente a Alá y no digas de Él, ¿sí? Cosas de las que no tienes conocimiento, no hablen de Alá, de aquello de lo que no tienen conocimiento. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en hablar cosas de Alá, cosas que no sabemos, para que no caigamos en algo que es malo, en algo que es erróneo, y ponernos a buscar el conocimiento de los nombres y atributos de Alá para que realmente nuestra fe suba. Y qué más importante sobre conocer a Allah. Por eso cada vez en el llamado a la oración, ¿qué es lo que se dice? Allahu Akbar, Alá es lo más grande. Si nosotros supiéramos realmente que Alá es el más grande, dejaríamos todas las cosas al escuchar el llamado a la oración y decir, Alá es lo más grande. Realmente a Él es a quien yo debo de enfocar primero mi vida, porque es más grande que cualquier cosa que exista en este mundo. Es a lo primero que yo me debo de enfocar, a lo primero que le debo de echar ganas, y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y majestuoso sea,
¿sí? Que nos dirija hacia los mejores modales, que nos dé el mejor conocimiento, y que la paz y la misericordia de Allah sean con Muhammad, con su familia y con sus compañeros hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.